Ageo capítulo 1 versículos del 2 al 6 en la Nueva Traducción Viviente. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Ageo exhortó al pueblo a que terminara de reconstruir el templo. La oposición hostil de sus vecinos causó que los judíos se desalentaran y se descuidaran en cuanto al templo y por lo tanto también, como sucede, descuidaran su relación con Dios. El mensaje de este profeta que iniciamos el día de hoy los motivó a cambiar de actitud y a continuar la obra que ellos habían comenzado algunos meses atrás. Dios le preguntó a su pueblo cómo era posible que ellos vivieran en el lujo, un lujo de esa época, mientras su casa estaba en ruinas. El templo, recordemos, siempre ha sido el eje de la relación de Judá con Dios, pero todavía, para ese entonces, era un montón de escombros, ya que la reconstrucción había sido parada. En lugar, el pueblo de reedificar el templo, la gente se había dedicado a embellecer sus propias casas, es decir, pensar en sus propios, en su propio terreno, en su propia casa, en su propia familia, en fin. Sin embargo, es importante entender aquí en la luz de este texto que cuanto más trabajaban para sí mismos, menos tenían porque descuidaban su vida espiritual. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, Él suplirá nuestras necesidades más profundas. Pero si no es así, todos nuestros esfuerzos serán en vano y los años siguen pasando. Hay mucha gente que se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué desde que llegué al Evangelio no he prosperado? Más bien al contrario, he disminuido. Pues hágase esta pregunta, ¿dónde está su corazón? Preocuparse entonces por las necesidades materiales y descuidar su relación con Dios lo va a llevar a la ruina espiritual. Y voy a decir también, quizás a la ruina económica, financiera y material. Piense entonces en base a este profeta, a sus palabras y lo que Dios también tenía para decirle al pueblo. Es necesario tener y mantener, o quizás reconstruir en su caso, la relación con Dios. Adelante, edifique su templo y póngalo al servicio del Señor.